255, capítulo 58.3, la forma de lo que había construido. Callejón Diagon. El día 26 siempre había prisa, el ritual anual de la comunidad mágica que se preparaba para septiembre, la urgencia específica de las familias con listas y la energía específica de una calle que sabía que le quedaba una semana de temporada alta y estaba operando en consecuencia. Fue con Harry, Hermione, Ginny, Neville y Luna. Las listas escolares eran la prioridad inmediata, túnicas nuevas para Ginny, libros para todos, los ingredientes de pociones específicas para la lista de quinto año que requería una selección más cuidadosa que el suministro estándar de cuarto año. Se movió a través de él con la eficiencia organizada de 3 años de experiencia de Callejón Diagon y la conciencia adicional específica que provenía de la vista del mago, que era útil en un distrito comercial en formas que no había anticipado del todo, las protecciones en las tiendas individuales visibles, la calidad de los hechizos en varios productos evaluables, el estado mágico ambiental de la calle legible de una manera que comunicaba información que previamente había tenido que derivar indirectamente. Se detuvo en la librería de Lupin. Estaba en una parte más tranquila del callejón, no escondida, simplemente alejada de la vía principal, el tipo de tienda que comunicaba a través de su ubicación que no competía por el comercio de paso y que sería adecuada para el cliente que la buscaba específicamente. El letrero decía libros, 4 emblemas con la cualidad específica de un nombre que era personal sin ser oscuro. La exhibición en el escaparate fue organizada por una persona más que por un sistema, la sensibilidad específica de alguien que elige libros basándose en lo que pensaba que valía la pena leer en lugar de lo que se vendía. Compró 3 cosas, una monografía sobre la teoría de la construcción de defensas defensivas que llevaba buscando desde marzo, un texto sobre modificación avanzada de pociones que Neville vio y necesitó de inmediato, y un pequeño libro con una cubierta sencilla que, al examinarlo, resultó ser una colección de recetas escritas a mano por una bruja de la década de 1840 que había vivido cerca de la costa y cuya perspectiva sobre las preparaciones de pescado era genuinamente diferente de todo lo que había trabajado antes. El dependiente que recibía su pago tenía la calidad de alguien que había trabajado en una librería bien administrada el tiempo suficiente para leer a los clientes según lo que elegían. Miró los 3 artículos y dijo, la colección de recetas es una nuestra, somos los únicos que la tenemos. La mayoría de la gente se lo pierde porque está en la sección práctica y no en la sección de cocina. Lo vi desde el otro lado de la habitación, dijo Ron. Ella lo miró. Por supuesto que sí, dijo, con la calidad de alguien que estaba acostumbrado a que esta tienda produjera el libro adecuado para la persona adecuada en el momento adecuado y había dejado de sorprenderse por ello. Después fue al Black's Garage. El garaje en la calle adyacente a Mogel tenía la calidad específica que había adquirido desde que Sirius lo había armado el año anterior, no un taller que pretendía ser otra cosa, sino exactamente lo que era. Un espacio donde Mogel las cosas mecánicas eran tomadas en serio y trabajadas por alguien que las entendía al nivel de interés genuino en lugar de manejar la curiosidad. El Jaguar estaba allí, en la bahía más alejada, y un Land Rover del 72 que aparentemente Sirius había adquirido en julio y estaba en proceso de comprensión. El olor era a aceite y metal y la limpieza específica de un espacio donde se trabaja con cuidado. Pasó 20 minutos allí mientras Harry hablaba con Sirius sobre el Land Rover con la cualidad específica de 2 personas que habían decidido encontrar Mogel vehículos interesantes y estaban comparando notas. Compró 3 cosas de los suministros del taller, un conjunto de instrumentos de precisión para el tipo específico de trabajo delicado que había estado haciendo en las anclas de protección en Gulfal, un grado particular de pulidor de metales que tenía propiedades mágicas que la etiqueta no mencionaba pero que su vista de mago había registrado de inmediato, y una pequeña brújula de una calidad que reconoció, del mismo fabricante que la brújula de latón de Kampala. Estaba parado afuera del garaje cuando vio a Bill. Bill estaba al otro lado de la calle, avanzando en dirección a Gringotts, con la cualidad que siempre tenía en los días laborales, decidido, sin prisas, la facilidad de alguien que se movía por el mundo como si fuera manejable en general. Todavía no había visto a Ron. Todavía no había visto a la bruja venir en dirección contraria. Fleur de la Cour, y era Fleur,
Con la ropa profesional de alguien que había comenzado en Gringotts en julio y caminaba por la sección Callejón Diagon con la calidad de alguien que había encontrado un trabajo que le convenía y lo habitaba con su característica integridad. Caminaba hacia la entrada Gringotts desde la otra dirección. El momento específico sucedió como sucedieron los momentos específicos, sin anuncio, sin preparación, con la calidad de dos cosas que habían estado en trayectoria una hacia la otra por razones que no tenían nada que ver con el plan de nadie. Bill se detuvo. Fleur lo miró. Ron, desde el otro lado de la calle, observó la expresión de su hermano hacer lo mismo que cuando Bill encontró algo que encontró genuinamente interesante, no el interés realizado, no la cualidad gestionada, sino la cosa real, la cualidad específica de alguien que había decidido, en aproximadamente 5 segundos, que era una persona a la que valía la pena prestarle toda su atención. Él no interfirió. Él no fue ingeniero. Simplemente miró desde el otro lado de la calle con la tranquila satisfacción de alguien que había pasado 2 años y 4 meses tratando de mejorar la línea de tiempo original y acababa de observar una de las cosas en la línea de tiempo original que no requería mejora. Tomó una fotografía. Hermione apareció a su lado. ¿Es eso? Sí, dijo. Miró la escena al otro lado de la calle. Bill, quien aparentemente había encontrado una razón para disminuir considerablemente su caminata. Fleur, que tenía la cualidad que tenía cuando se encontraba con algo que no había anticipado y estaba decidiendo qué hacer al respecto. Estarán juntos, dijo. No es una pregunta. Sí, dijo Ron. Esa parte permaneció igual. Ella lo miró de reojo. ¿Estás contento con esto? Algunas cosas, dijo, ya estaban bien. Ella consideró esto. Luego ella lo tomó del brazo y caminaron hacia Flourish y Blotts, y detrás de ellos Bill aparentemente había encontrado algo que decirle a Fleur y Fleur aparentemente había encontrado algo que decir a cambio, y el callejón August hizo su trabajo habitual alrededor de todo eso. Sus padres le entregaron los cuadernos el día 28. Como era de esperar, interpretaron correctamente la petición y luego la excedieron. Los cuadernos eran exactamente lo que había descrito, cubiertas oscuras, papel grueso, la calidad específica de algo hecho para durar, pero eran 12 en lugar de los 4 o 5 que había estado imaginando, y estaban guardados en un estuche de cuero oscuro con un simple pestillo. El estuche tenía en la tapa una pequeña placa de latón con sus iniciales, que él no había pedido y que comunicaba algo de la seriedad con la que se habían tomado el regalo. Su padre había escrito en el interior de la tapa del maletín con su letra del ministerio, asterisco para el trabajo. Estamos orgullosos de ti. Mamá y papá, asterisco. Leyó esto 2 veces y cerró el caso. Gracias, dijo. Simplemente, porque la versión simple era la única honesta. Su padre asintió. Su madre estaba mirando algo al otro lado de la cocina con la calidad de una mujer que hubiera decidido que 12 cuadernos en un estuche de cuero no era, pensándolo bien, el regalo vergonzosamente pequeño que le preocupaba. El papel es específicamente resistente al escaneo mágico estándar, dijo su padre. Pregunté en la tienda. La mujer dijo que estaba diseñado para correspondencia que debía permanecer privada. Pensé que podría ser relevante. Ron miró el caso. Su padre no había preguntado para qué servían los cuadernos. Había investigado para hacerlos más útiles para cualquier cosa que sirvieran. Este era Arthur Weasley en el registro específico que ocupaba cuando decidió que la expresión correcta del amor era la versión práctica. Es muy relevante, dijo Ron. Gracias, papá. Su padre parecía complacido en la forma contenida en que se alegraba por las cosas que había hecho correctamente. Su madre se volvió desde el otro lado de la cocina y parecía haber tomado una decisión sobre la expresión que tenía. Bien, dijo enérgicamente. Ahora siéntense los dos, la cena es en 20 minutos. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 256, capítulo 58.4, la forma de lo que había construido. Empacó el día 31. El día tenía la calidad de un día que sabía lo que era, la textura específica de un último día en un lugar que había sido bien habitado,
donde la habitabilidad era visible en la calidad específica de las habitaciones y los terrenos y en la forma particular en que la luz de agosto entraba a través de las ventanas orientadas al este. Llevaba aquí desde principios de julio. Volvería en Navidad, o antes si algo lo requería. Pero el verano como algo continuo estaba llegando a su fin, y su fin requería su propio tipo de atención. Empezó por la mañana, que así era como hacía las maletas, no la configuración de último momento de alguien que lo había dejado hasta que había que hacerlo, sino el trabajo metódico de alguien que tenía 7 compartimentos y un sistema y pretendía utilizar ambos correctamente. Primer compartimento, armario. Las batas escolares, encantadas como siempre, el chaleco de cuero basilisco y los brazaletes se ubicaron en el fondo donde vivían. La ropa casual en su disposición organizada. La chaqueta de aviador de color rojo intenso de Muggle London, que ahora tiene 2 años y es perfecta. La nueva insignia prefecto, aún no adherida a nada, ubicada en la sección interior donde permanecería hasta el 1 de septiembre. Segundo compartimento, pociones. Los calderos de cobre. La primera cosecha de la granja de 3 ingredientes ya secos y almacenados, la piel de Boomslang antes de lo previsto, el Boomslang de calidad para pociones que Neville había estado cuidando desde julio y que era la mejor calidad con la que había trabajado. El cuaderno de elaboración de cerveza experimental, actualmente en uso 73 páginas. Tercero, equipo de duelo. El estuche de la varita con su espino. Las varitas de práctica. La herramienta de calibración. Las notas de los entrenamientos de verano, que tenían la calidad de documentación a la que pretendía volver. Cuarto, el pensadero y los viales de la memoria. 61 viales ahora, las adiciones del trabajo de agosto. El recuerdo del duelo en el cementerio, cuidadosamente almacenado y etiquetado con la letra de Harry ante la insistencia de Harry. Los recuerdos de Grindelwald que Dumbledore le había proporcionado, en los que aún no había entrado y tenía la intención de acercarse con cuidado. Quinto, material de referencia. Los nuevos cuadernos en su estuche, ya había usado el primero, lo cual le parecía correcto. El trabajo ampliado de aritmancia y runas. La copia del diario Ravenclaw, que había decidido guardar en el baúl en lugar de en la bóveda porque la copia de trabajo necesitaba ser accesible. 3 cartas que tenía intención de responder en la primera semana del trimestre. Sexto, personales. El álbum, del segundo año, copia de estantería en su cubierta de tela. El pan de refresco de su madre para el tren, envuelto y esperando. La pequeña brújula del garaje Callejón Diagon, colocada al lado de la brújula de latón de Kampala que llevaba aquí desde tercer año. Una fotografía que había revelado esa mañana, el Gulfal a la luz de agosto, tomada desde el huerto a la hora correcta en que había luz, su piedra cálida, presente y enteramente ella misma. Séptimo, cuadernos. El cuaderno de rituales cubierto de oscuridad, completo. Su libreta de bolsillo, al día. 4 nuevos del estuche, sacados y colocados por separado para el trabajo del año. Los materiales de Goble de Gog. Las notas de construcción del pabellón del verano, totalmente comentadas. Cerró cada compartimento en secuencia. El baúl se redujo al tamaño de una tapa dura y se encontraba en el suelo del dormitorio principal, que tenía la luz de la mañana a esa hora y las cortinas que su madre había instalado en julio y la calidad de una habitación en la que había vivido alguien que había decidido que era suya. Miró la habitación. Había dormido aquí todas las noches desde principios de julio. Por las noches trabajaba delante del escritorio, con la lámpara encendida y la oscuridad de agosto tras la ventana. Todas las mañanas se despertaba con la luz del este, se paraba junto a la ventana antes del desayuno y contemplaba el huerto y pensaba en el trabajo del día. Él volvería. Cogió el baúl y bajó las escaleras. El Gulfal estaba haciendo su trabajo matutino, su madre en la cocina, el olor del pan de soda para el tren, Sable y Moss en sus dominios, Hermione en la mesa de la cocina con el mensaje de texto del último día, Harry y Ginny en el huerto con la cualidad de 2 personas que habían estado en compañía del otro durante todo el verano y estaban en la mañana específica del último día antes de Hogwarts, que tenía su propia cualidad. Los gemelos, característicamente, ya se habían ido,
Tenían una tienda que administrar y se habían despedido la noche anterior con la cualidad específica de las personas que no hacen producciones de salidas. Su padre estaba en la mesa de la cocina con su té y el profeta y la calidad de un hombre que en la mañana de un día iba a extrañar a algunas personas en la casa. Ron dejó el baúl junto a la puerta y se sentó. Su madre le puso un plato delante sin preguntar. Comió. Afuera, la mañana de agosto hacía lo mismo que hacían las mañanas de agosto en los últimos días del mes, cálida. La luz con la cualidad particular de una estación que había llegado a su punto máximo y estaba comenzando su turno, que aún no terminaba, pero cuyo final se encontraba en algún lugar en la calidad del aire. La huerta estaba produciendo su cosecha de finales de verano. La granja de ingredientes de pociones estaba en pleno funcionamiento en agosto. El bosque en el límite más alejado tenía el peso de los árboles establecidos en agosto. Miró la cocina, las encimeras que su madre había organizado, el hagá que había sido la elección correcta, la mesa que había absorbido las conversaciones y comidas de un verano y la cualidad específica acumulada de una casa en la que se había vivido bien. Pensó en el año que le esperaba. Sobre un bridge y lo que ella haría y el plan que él tenía para cuando lo hiciera. Sobre las sesiones de los martes por la noche con Dumbledore a partir de septiembre. Sobre el problema de Nagini y el momento y la forma específica de lo que debería ser la confrontación final. Sobre la orden y las inversiones Profeta Diario y Mogel y la infraestructura acumulada de todo lo que había estado construyendo. Pensó en Harry al otro lado del huerto, más liviano de lo que había sido, libre de lo que había estado cargando desde que tenía un año. Pensó en Hermione en la mesa, quien había construido su superficie Oclumancia en 3 semanas y media y había encontrado el modificador direccional en el conjunto de inscripciones de exam y había especificado los estantes de la biblioteca con el espacio ajustable que era exactamente correcto. Pensó en la bóveda debajo de él, sellada y silenciosa, sosteniendo las cosas que necesitaban ser guardadas. Pensó en el ser en el vacío blanco y la rueda y el nombre Harry Potter y la risa que no era digna. Pensó, estoy donde se supone que debo estar. Pensó, hay trabajo por hacer. Pensó, bien. Terminó su desayuno. Ayudó a recoger los platos. Cogió su baúl, su cámara y su bolsa ampliada con todo lo necesario en su cintura, y fue a despedirse de las habitaciones en las que volvería para Navidad, y el Gulfal lo contenía todo, el verano, el trabajo y las personas que lo habían hecho lo que era, con la cualidad específica de un lugar que sabía para qué servía y estaba contento de hacerlo. Afuera, la mañana de agosto era cálida, larga y enteramente tranquila. Estaba listo. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. El último capítulo del volumen 8 es el que cierra el arco más largo de la historia, Dumbledore entendiendo quién es Ron y de qué es capaz, y la propuesta que sigue. El ritual de expansión central tenía que ser el más exigente de los 4, la revista lo prometía y el capítulo tenía que cumplirlo sin hacerlo teatral. La escena de la mañana siguiente, donde Ron mira a Dumbledore a través de la vista del mago y lo encuentra enorme y organizado, necesario para comunicar escala sin disminuir a ninguno de los dos. La secuencia de embalaje al final es el inventario de la historia, todo lo que se ha reunido a lo largo de 4 años, en sus compartimentos, cerrado. La última línea es que estaba listo porque es el único final verdadero que podría tener el verano. ¿Te gusta el libro? Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 257, capítulo 59.1, el peso de un año conocido. Estaba en la cocina a las 6:30 cuando su madre bajó las escaleras. El Gulfal estaba en silencio a esta hora, la cualidad específica de una casa en la última quietud antes de que el día se reuniera por completo. La luz temprana entrando por las ventanas orientadas al este en un ángulo que significaba septiembre en lugar de agosto, la estación había cambiado de la forma en que siempre cambiaba sin previo aviso. Había estado despierto desde las 5, que era como solía pasar la última mañana antes de Hogwarts, no con un propósito particular, sino con la cualidad de alguien que quería que las horas fueran en sí mismas en lugar de transicionales. Estaba preparándote cuando ella apareció en la puerta. Tenía la bata puesta y el pelo aún sin peinar y la expresión que tenía cuando había decidido algo la noche anterior y había bajado temprano para decirlo. Había visto esa expresión antes, conocía su arquitectura,
la postura de la mandíbula, la cualidad de alguien que había ensayado algo y se comprometía a decirlo independientemente de si el ensayo le parecía adecuado. Se sirvió una segunda taza sin que se lo pidieran y la dejó sobre la mesa. Ella se sentó. Ella miró la taza. Luego ella lo miró. «Vas a volver a hacerlo», dijo. No como una pregunta. Como una declaración sobre lo que había visto en él durante todo el verano, la preparación, las sesiones con Dumbledore, la cualidad específica de alguien que estaba construyendo hacia algo y ahora estaba lo más construido posible. «Sí», dijo. Ella apretó los labios una vez. Luego dijo, con la cuidadosa precisión de alguien que había decidido que esa mañana en particular requería la versión honesta en lugar de la manejada, «No voy a pedirte que no te metas en problemas. Puedo ver qué tipo de año va a ser y sé lo que vas a hacer en él y pedirte que te mantengas al margen sería pedirte que seas alguien que no eres». Ella hizo una pausa. «Lo intenté una vez, con una versión diferente de ti, y tampoco funcionó». Él la miró. «Tengo un deseo», dijo. «Vuelve a casa sano y salvo. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, vuelva a casa. La madriguera está en casa. El Gulfal es mi hogar». Ella sostuvo su mirada. «La puerta siempre está abierta. Quiero que sepas eso. Sea cual sea el año que sea, eso no cambia». Lo sostuvo por un momento. Luego dijo, «Lo sé». Ella asintió una vez, con la cualidad de quien ha dicho la cosa y se siente satisfecho de haberla dicho. Cogió su té. Se sentaron en la cocina a la luz de principios de septiembre, los dos, mientras la casa todavía estaba en silencio a su alrededor, y pensó en la palabra hogar y lo que había significado a lo largo de 3 años. La madriguera en los inviernos, el Gulfal durante este verano, su madre en esta mesa en cada versión de la temporada, y descubrió que no era un sentimiento complicado, solo uno grande. Su padre apareció a las 8:20, vestido para el ministerio pero moviéndose con la soltura de quien ha decidido que la primera hora de la mañana aún no era la del ministerio. Los miró a los dos en la mesa con la calidad de quien lee correctamente una habitación y decide no alterarla. Se sirvió su propio té. Se sentó. Miró a Ron por un momento, la mirada larga y evaluadora que le había estado dando desde segundo año, la que todavía estaba llegando a la imagen completa y ya no estaba preocupada por la llegada. Luego puso su mano sobre el hombro de Ron una vez. «Si vas a hacer algo», dijo, «hazlo correctamente». Una pausa. «El mundo mágico necesita una llamada de atención. Creo que este es probablemente el año en que lo consiga». «Sí», dijo Ron. «Creo que probablemente lo sea». Su padre asintió, satisfecho, y volvió a tomar el té. Se sentaron a la mesa de la cocina en Gulfal en una mañana de septiembre, los tres, el té calentándose en sus tazas, la cocina haciendo lo específico que hacía cuando las personas en ella habían dicho lo que había que decir y habían llegado al silencio particular que vino después, y Ron miró a la ventana que daba al este y pensó, «Estoy listo». Tomó una fotografía de la cocina antes de irse. Ya sabía dónde iba en el álbum. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. ¿Tienes alguna idea sobre mi historia? Coméntalo y cuéntamelo. 258, capítulo 59.2, el peso de un año conocido. King's Cross se encontraba en el estado de caos organizado de una estación que cumplía 2 propósitos simultáneamente y hacía ambos con la total indiferencia de algún lugar que había estado haciendo esto durante mucho tiempo y no tenía sentimientos particulares al respecto en ninguno de los dos sentidos. El grupo de Gulfal con una escolta llegó a las 10:30, lo que les dio 20 minutos. Su madre había estado gestionando la logística de familias numerosas en King's Cross desde que Bill tenía 11 años y prácticamente no necesitaba ayuda de ninguno de ellos. Se trasladaron los baúles, se encontró la plataforma y se cruzó la barrera en la secuencia casual específica de personas que habían estado haciendo esto el tiempo suficiente como para que el ocultamiento mágico ni siquiera fuera algo en lo que pensaran. La plataforma 9 3/4 tenía su calidad de septiembre, el vapor, el ruido, la reunión particular de las familias del mundo mágico en el último espacio público antes de que comenzara apropiadamente el año escolar.
Se paró con su baúl y miró la plataforma con la atención que le daba a las cosas que pretendía documentar y decidió, después de un momento, que la plataforma en sí no era la fotografía. Los padres de Hermione a las 10:42 atravesaron la barrera gracias a Tonks. La vio desde el otro lado de la plataforma, la configuración específica de una familia despidiéndose apropiadamente, Ama Granger con su mano en el brazo de Hermione, Daniel Granger diciendo algo que hizo que la expresión de Hermione hiciera lo que hacía cuando recibía algo que no estaba preparada para recibir y lo manejaba con la atención serena de alguien que consideraba desmoronarse en público como una falla de organización personal. Ella los abrazó a ambos. El abrazo con su madre duró 3 segundos más que el de su padre y comunicó, en esos 3 segundos, todo lo que quedaba demasiado grande para las despedidas de plataforma. Esperó hasta que ella terminó. Lo encontró cerca del vagón del medio, que era donde siempre se encontraban. Tenía su baúl y su mochila escolar y la cualidad específica de alguien que había procesado el adiós y ahora estaba aquí, plenamente presente, con la transición realizada. «¿Está bien?», dijo. «Sí», dijo ella. Ella lo miró. Sus hombros se calmaron. La particular facilidad que tenía en su compañía, la que no necesitaba explicaciones. «Bien», dijo. Permanecieron uno al lado del otro en la plataforma mientras el reloj avanzaba hacia las 11, y la calidez específica de estar cerca de ella era algo para lo que había dejado de intentar encontrar un marco y simplemente había dejado que fuera lo que era. Su madre lo encontró a las 10:53. El abrazo era la versión calibrada, presente, completo, que no requería extracción. Ella aguantó por un momento de la manera específica en que lo había hecho desde que él tenía 15 años en este cuerpo, la forma en que comunicaba que sabía en que lo estaba liberando y que lo estaba haciendo de todos modos porque confiaba en él, y que confiar costaba algo y valía la pena. «Escribe», dijo. «Cada semana», dijo. «Sabes que lo haré». Ella se apartó y lo miró. Ella le alisó el cuello una vez. Luego ella lo dejó ir. Su padre le estrechó la mano, con esa cualidad que trascendía más que los apretones de manos habituales. Sus ojos tenían la particular calidez de un hombre que se mostraba orgulloso de una manera demasiado grande para una despedida de estación y lo distribuía en los gestos disponibles lo mejor que podía. Ginny, abordando junto a Harry con la facilidad de alguien que había estado haciendo esto durante años y ya no tenía actuación, miró hacia atrás por encima del hombro una vez. Una mirada rápida, la mirada específica que tenía cuando confirmaba que todos estaban donde se suponía que debían estar. Luego ella continuó. A las 11 ya estaba en el tren. El compartimento era suyo de la forma específica en que lo había sido desde el tercer año, no por reclamo o negociación sino por el hábito acumulado de personas que habían encontrado una configuración que funcionaba y simplemente habían regresado a ella cada año hasta que volver a ella se había convertido en la cosa misma. Hermione tomó el asiento de la ventana. Ginny se sentó a su lado. Neville entró con la tranquilidad de alguien que había dejado de pensar en dónde sentarse cuando las opciones disponibles incluían este compartimento. Luna tomó la esquina, sacó una copia del quisquilloso de algún lugar de su bolso e inmediatamente la puso boca abajo con la intención concentrada de alguien que comienza un proyecto. Harry fue el último. Cerró la puerta del compartimiento, se sentó y los miró a todos con la expresión que tenía cada vez más en los espacios compartidos, la cualidad específica de alguien que recientemente había perdido algo que había llevado toda su vida y todavía se estaba acostumbrando a la ausencia del peso. Ella lloró de nuevo, dijo, sin mencionar a nadie en particular. Ella siempre llora, dijo Ron. Ya te ha apuntado para Navidad. No es incompatible. Harry lo miró. Sí, dijo. Lo sé. El tren se movió. Londres se convirtió en suburbios, luego en el primer verdadero verde, y dejó ir la ciudad con la facilidad de alguien que había hecho esto 5 veces y encontraba cada vez lo mismo y diferente en los aspectos importantes. Pensó en el año que se avecinaba con la claridad específica de quien lleva pensando en ello desde junio y ha llegado al punto en el que el pensamiento tiene forma. Umbridge llega a Hogwarts con el respaldo total del ministerio y la intención de convertir el plan de estudios de defensa en un instrumento político. La información que había preparado. La paciencia que necesitaría.
El momento, que llegaría, en el que la paciencia ya no sería la herramienta adecuada. Pensó en Nagini. Sobre diciembre y el departamento de misterios y lo que Tonks necesitaría tener y lo que Dumbledore necesitaría organizar y en qué medida podía confiar de la forma exacta de los eventos y cuánto requeriría improvisación. Pensó en la fuga de Azkaban que la inteligencia de Snape sugería que ocurriría en los primeros meses del año nuevo, y lo que eso significaría para el ritmo operativo de la Orden y lo que significaría para Harry. Miró a Harry, dormido contra la ventana frente a York, con la tranquilidad inconsciente de alguien cuyo cuerpo había decidido que el tren era seguro y había actuado en consecuencia. Parecía más ligero tanto en sueños como en vigilia, la tranquilidad física específica de alguien que ya no lleva consigo algo que siempre había llevado. Era visible en pequeños detalles que se acumulaban, la forma en que ahora se movía por las habitaciones, la forma en que se sentaba, la holgura específica de alguien que había estado apoyado contra algo durante 14 años y se le había permitido detenerse. Tomó una fotografía. Hermione, frente a él, tenía su libro abierto pero observaba el campo con la cualidad desenfocada de alguien que piensa en lugar de mirar. En algún momento de la segunda hora, ella se movió, y su hombro estuvo contra el de él, y ninguno de los dos notó eso, y la calidez específica de eso fue algo que él se permitió simplemente notar sin necesidad de colocarlo en un marco. Neville, en la ventana del otro lado, estaba leyendo el texto de herbología que había encargado en agosto, el de aplicaciones de plantas mágicas en condiciones de campo que Ron había encontrado para él en la librería Lupin. Llevaba 3 capítulos y tomaba cuidadosas notas en los márgenes. Su letra había mejorado desde el primer año. Ron notó esto y lo archivó junto con las otras cosas que notó sobre Neville, la imagen acumulada de alguien que se había ido convirtiendo en sí mismo de manera constante y sin previo aviso. El grupo de defensa, dijo Hermione en voz baja, en algún momento más allá de Letts, con los ojos todavía en el campo. No el público. Ella sabía que no debía nombrarlo específicamente en un tren lleno de estudiantes. ¿Cuántos crees que vendrán realmente? Suficiente, dijo. Ella lo miró de reojo. Eso no es un número. En este caso, es mejor una respuesta que un número, afirmó. Un número crea una expectativa. Medios suficientes, lo que necesitamos estará allí. Ella consideró esto. Luego volvió a su libro, y la calidad de su consideración, la expresión específica de alguien que había recibido una respuesta con la que no estaba de acuerdo filosóficamente y había decidido dejarla así, era familiar y cálida y una de las cosas que había estado cargando en una lista de cosas a las que tenía intención de regresar a casa. Neville levantó la vista de su texto de herbología y miró a Ron. He estado pensando en las sesiones de noviembre, dijo. Quería preguntarte algo antes de que lleguemos. Pregunta, dijo Ron. Los rituales básicos, los que mencionaste en agosto. ¿Cuál es el tiempo de preparación real? Entre decidir y empezar. Depende del ritual, dijo Ron. Para las de base, las que tenía en mente para el grupo, 2 semanas de preparación. Trabajo de meditación, principalmente. Dejando la intención lo suficientemente clara como para que el ritual tenga algo a lo que anclarse. Neville asimiló esto. ¿Y no hay ningún riesgo en el nivel básico si la preparación se hace correctamente? Si la preparación se hace correctamente, dijo Ron, el riesgo es proporcional a la integridad mágica existente de la persona. Para alguien con tu nivel de práctica y disciplina, no hay ningún riesgo significativo. Miró fijamente a Neville. No lo ofrecería si el riesgo fuera significativo. Le pediría a la gente que hiciera cosas que fueran difíciles. No pido a la gente que haga cosas que son peligrosas sin decirles por qué y sin dejarles tomar la decisión con toda la información. Neville sintió una vez. Volvió a su texto de herbología. Luna levantó la vista del quisquilloso con la cualidad que tenía cuando algo había concluido satisfactoriamente. He estado lista desde agosto, dijo, sin dirigirse a nadie en particular, y pasó la página. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Like it. Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder. 259, capítulo 59.3, el peso de un año conocido. La reunión prefecto fue en el vagón delantero,
el que siempre usaban, un compartimiento libre de equipaje y arreglado con la eficiencia funcional específica de algo que sucedía todos los años y tenía su propia forma establecida. Llegó 2 minutos antes de las 11:30. El jefe de estudiantes era un Hufflepuff llamado Alderton que tenía la cualidad de alguien que se había estado preparando para este rol desde cuarto año y había llegado a él con el alivio organizado de alguien cuya preparación finalmente había encontrado su ocasión. Tenía un portapapeles. El portapapeles no era estrictamente necesario. Era muy propio del personaje. Hermione ya estaba allí. Por supuesto que lo era. Tenía su propia insignia prefecto y su bolso escolar sobre un hombro y la compostura específica de alguien que había leído la guía prefecto en su totalidad durante el verano y tenía pensamientos sobre sus deficiencias estructurales. Él se sentó a su lado. Ella lo miró y no dijo nada, que era la versión de reconocimiento que habían desarrollado para habitaciones que requerían cierto grado de formalidad. La reunión cubrió lo que se suponía que debía cubrir: asignaciones de patrulla para las 2 primeras semanas del trimestre, la lista de turnos para los turnos de corredor, los protocolos específicos para manejar problemas de primer año en el tren, que Alderton describió con suficiente detalle como para sugerir que él personalmente había experimentado problemas de primer año en un tren y estaba decidido a evitar que se repitiera. Ron escuchó. Tomó nota del cronograma de patrullas. Hizo una pregunta sobre el emparejamiento Slytherin para el segundo corredor, que no era una pregunta sobre eficiencia sino sobre otra cosa, y archivó la respuesta. La reunión concluyó a las 12:15. La mayoría de los prefectos se dispersaron hacia sus respectivos carruajes con la energía de las personas que habían sido retenidas un poco más de lo que querían y ahora se dirigían hacia el almuerzo. Esperó hasta que la habitación se despejó antes de levantarse. Hermione todavía estaba allí. La primera patrulla es nuestra, dijo. Las 12:30. Lo sé, dijo. Leí el horario. Tenía la expresión que tenía cuando estaba decidiendo si un comentario requería una respuesta y había decidido que no. Se puso de pie, se alisó la túnica una vez y avanzó hacia el pasillo con la calidad de alguien que comienza una tarea correctamente. La patrulla corrió desde la parte delantera del tren hasta la parte trasera y viceversa, lo que en un tren en movimiento tomó aproximadamente 20 minutos a un ritmo que no era ni apresurado ni pausado. El tren estaba lleno de la manera específica en que siempre lo estaba el 1 de septiembre, los estudiantes dispuestos en sus configuraciones autoseleccionadas de confianza y hábito, el ruido del tren en capas y familiar, cada compartimento un pequeño mundo cerrado con su propio clima. Él caminaba y ella caminaba a su lado y no hablaban mucho, que era una de las cosas de ella que él había llegado a valorar sin siquiera haberlo articulado directamente. Ella entendía la diferencia entre el silencio que requería ser llenado y el silencio que no. La patrulla era el segundo tipo. Había algo que observar, y lo estaban observando, y la empresa era la empresa sin necesidad de anunciarse como tal. En el cuarto vagón encontraron a un grupo de estudiantes de segundo año que de alguna manera habían logrado encerrarse en un compartimento desde el interior sin los medios para abrirlo desde el mismo lado. Lo abrió sin comentarios. Los de segundo año salieron con el agradecimiento específico de las personas que no habían estado en peligro pero sí avergonzadas, y no dijo nada sobre el mecanismo de la cerradura, que era una elección caritativa. Hermione vio esto y luego dijo, cuando pasaron, podrías haber explicado que hicieron mal. Ellos lo resolverán, dijo. Están avergonzados. Añadir información a la vergüenza no produce aprendizaje, produce resentimiento. Ella se quedó en silencio por un momento. Ese es realmente un principio razonable, dijo, con la calidad de alguien que ha encontrado un argumento que no puede contrarrestar de inmediato y le está dando lo que le corresponde. Lo sé, dijo. Ella le dirigió la mirada de reojo que le dedicaba a las cosas que habían llegado un poco antes de lo esperado y que no se habían resuelto del todo. Luego volvió a observar el corredor, y continuaron hasta la parte trasera del tren y dieron media vuelta y regresaron por donde habían venido, y el tren avanzó hacia el norte a través del centro de Inglaterra, y la luz fuera de las ventanas tenía la calidad de una tarde de septiembre que se compromete consigo misma. En un momento, cerca de la parte delantera del tren en el tramo de regreso, se detuvo en una ventana entre los vagones y miró hacia afuera.
El campo pasaba a gran velocidad, el verde del centro daba paso a algo más largo y vacío, y el cielo comenzaba su expansión hacia el norte. Lo miró con la calidad que tenía cuando pensaba en algo distinto a lo que tenía inmediatamente frente a ella. Ella lo miró. Algo en su expresión tenía la cualidad que tenía en la barrera de King's Cross, lo que hacía cuando había estado pensando en algo durante mucho tiempo y había llegado a una versión que estaba dispuesta a decir. Me alegro de que lo estemos haciendo juntos, dijo. Lo que sea que resulte este año. Él la miró por un momento. Yo también, dijo. Se quedaron un momento junto a la ventana. Luego regresaron al compartimento. El tren corrió hacia el norte durante la tarde y la luz cambió a la luz del norte específica que significaba que Escocia se acercaba, y Harry dormía contra la ventana, y el compartimiento tenía la calidez particular de las personas que iban hacia algo difícil y lo sabían y habían decidido ir juntos, y Ron los miró a todos y pensó, estamos más listos que nunca. El tren llegó a Hogsmeade a las 7:30. Hogwarts los recibió en la oscuridad. La plataforma en Hogsmeade tenía la calidad que siempre tuvo el 1 de septiembre, la dispersión organizada de varios cientos de estudiantes en la oscuridad, el vapor flotando en el aire de septiembre, el caos controlado específico de una estación que existía para este único propósito y era extremadamente buena en eso. Se paró en la plataforma y dejó que la multitud se moviera a su alrededor por un momento, para orientarse. Los de primer año ya habían sido separados. La voz de Hagrid resonaba a través de la plataforma por encima del ruido general con la autoridad específica de alguien que había estado haciendo esto durante años y tenía la presencia física para respaldarlo, y estaban siendo organizados hacia el lago con la particular cualidad de pastoreo que requerían los cruces del lago de primer año. Los observó alejarse por un momento y notó, sin especial preocupación, que parecían tan abrumados como siempre lo parecían los de primer año. Eso fue apropiado. Los abrumados lo recordaron. Los vagones se estaban cargando. Encontró el de ellos sin dificultad, Ginny ya estaba allí con Harry, Neville subía por el camino desde la plataforma con Luna, quien estaba mirando a los Thestrals con la atención abierta y enfocada de alguien que encontraba la versión visible de ellos más interesante que menos. Subió, y Hermione lo siguió, y la puerta del carruaje se cerró, y la oscuridad fuera de las ventanas era la oscuridad específica de la carretera Hogsmeade a principios de septiembre, las formas de las colinas contra un cielo que todavía tenía algo de luz residual en su borde occidental. Harry estaba observando a Luna mirar a los Thestrals. ¿Cómo son?, dijo. De cerca. Luna consideró esto seriamente. Paciente, dijo. Tienen la cualidad de cosas que han estado haciendo el mismo trabajo durante mucho tiempo y han llegado a una especie de paz con ello. Harry miró a los Thestrals desde su lado del carruaje con la cualidad particular que tenía ahora cuando encontró evidencia de muerte, sin inmutarse, sin mostrar ecuanimidad, simplemente presente con ella. Sí, dijo. Creo que lo entiendo. Nadie dijo nada más por un momento. El carruaje avanzó por la carretera y el castillo apareció sobre ellos a través de la ventana, la primera visión de él, las torres iluminadas contra el cielo oscuro, la forma específica en que se anunció después de una ausencia de verano. Todos los años tenía el mismo aspecto. Cada año se registró como nuevo. Ginny, al lado de Harry, lo miró. A casa, dijo, pero no a nadie. Lo miró con la misma atención que le dedicaba al principio de cada año, el inventario, el balance específico. El castillo como siempre había sido y como era ahora, en este septiembre particular, con este año particular dentro de él. Las barreras que había estado construyendo en colaboración con Dumbledore desde junio estaban en su lugar. La asociación de defensa comenzaría en octubre. Umbridge estaba sentada en la mesa de profesores en este momento, preparando su plan de estudios de insuficiencia deliberada, y no tenía idea de lo que le iba a costar el año. Hogwarts los recibió en la oscuridad. Pensamientos de los creadores Magic Inkwell. Este capítulo abre el volumen 9 con Ron en la cocina antes del amanecer, lo que le pareció el lugar adecuado para comenzar un año en el que ha estado construyendo durante 3 años. La conversación con Mally era una que necesitaba escribir con cuidado, ella no le pide que esté a salvo, le pide que regrese a casa,
que son solicitudes diferentes con diferentes implicaciones para el tipo de persona que ella entiende que es. El tren hacia el norte es lo último genuinamente ordinario del volumen. ¿Te gusta el libro? Agrega esto a tu biblioteca. Donar piedras de poder.